Ya. Entonces, en esta clase vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Los objetivos de esta clase son definir qué es la insuficiencia renal aguda y cuáles son sus criterios diagnósticos. Describir los signos y síntomas, ¿no?, más frecuentes de la insuficiencia renal aguda. Clasificarla por su etiología prerrenal, intrínseca o renal y posrenal, ¿no? Interpretar los principales hallazgos de laboratorio y estudios imagenológicos cuando tenemos sospecha de injuria renal aguda. Y asimismo proponer el tratamiento general y específico para cada tipo de ellas. Siguiente. Vamos a empezar con un caso clínico. Paciente varón de 55 años con antecedente de hipertensión arterial acude a emergencias por vómitos intensos y diarrea de hace 2 días de evolución. Refiere disminución importante de la ingesta de líquidos. Hasta ahí podemos catalogarlo, ¿no?, como de repente una gastroenterocolitis, una intoxicación alimentaria, ¿no?, porque es un cuadro brusco. Si fuera de repente una gastroenterocolitis, tendría que haber un tiempo, ¿no?, con fiebre, malestar general, para que recién se presenten las deposiciones líquidas, ¿no? Pero aquí vemos que no ha habido fiebre, ha sido algo brusco y predominantemente el síntoma más llamativo son los vómitos y diarrea. Entonces esto lo lleva al paciente a una deshidratación. Y ya hay disminución de la ingesta de líquidos, porque cuando hay una deshidratación, muchas veces el paciente ya incluso hace trastornos hidroelectrolíticos. Hay cierto grado de trastorno del sensorio, debilidad, y a veces no tienen ganas de alimentarse, ¿no? Ahora, en el examen físico, una presión de 90-60, digamos con tendencia a la hipotensión, mucosas orales secas y un llene capilar lento. Entonces, estamos ante una deshidratación por una probable intoxicación alimentaria. Yo les pregunto, ¿cuál es el diagnóstico nefrológico probable? O sea, ya tenemos claro que puede ser una GECA o una intoxicación alimentaria, una deshidratación entre moderada a severa, ya, ok. Pero a nivel nefrológico, ¿qué podría sobreagregarse? El caso, pues, justamente para que nunca se olviden, ¿no? Que una de las principales causas de insuficiencia renal aguda prerrenal es náuseas, vómitos y deposiciones líquidas. Cualquier situación que provoque hipoperfusión renal nos va a dar una insuficiencia renal aguda prerrenal. Entonces estaríamos ante una probable insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿Qué exámenes de apoyo diagnóstico le solicitaría y por qué? En la primera clase ya vimos las evidencias del buen funcionamiento renal y ya sabemos qué pruebas son las básicas para evaluar la función renal en un paciente. A ver, ¿quién me dice cuáles son las pruebas que le solicitaría? ¿Nadie? ¿No se acuerdan de la clase pasada? Para evaluar perfil renal, solicitamos una urea, una creatinina, para ver si estas están elevadas o no. Electrolitos para valorar la función tubular renal. Un AGA, ¿no? También para valorar la función tubular, a ver si hay acidosis, ¿no? Una acidosis metabólica. Pero eso no es todo. Ustedes ya saben que un paciente con insuficiencia renal crónica hace la anemia de trastornos crónicos, que es una anemia normocítica normocrómica. Entonces, secundariamente nos es de mucha utilidad un hemograma completo. Y en este caso más aún, porque si queremos descartar que esta diarrea sea infecciosa, es importante saber si hay o no la presencia de bandas y si hay leucocitosis o leucopenia. Entonces,
siempre en su día a día cuando hagan internado el hemograma es una prueba basal que siempre se pide a cualquier paciente. Entonces, en el hemograma. Y en este caso en específico, ¿qué otra prueba nos sería de mucha utilidad? Como vamos a ver en la clase, nos va a ser de mucha utilidad un examen completo de orina para ver si hay la presencia o no de algún tipo de cilindro. Y también nos va a ser de utilidad el dosaje de electrolitos en orina, porque si ya tengo en mente que es una insuficiencia renal aguda, hay pruebas, ¿no? Como vamos a ver más adelante, utilizando los electrolitos en orina, sacando un valor que es el FeNA, la fracción excretada de sodio, nos va a servir mucho para poder discernir si esta infuria renal aguda es prerrenal o renal. Entonces también le solicitaría electrolitos en orina. Y finalmente una ecografía renal. ¿Para qué? Para verificar que el tamaño del riñón esté dentro de lo normal y que la estructura del riñón esté conservada. Si es así, sí o sí estamos ante una insuficiencia renal aguda. Pero si en la ecografía renal notamos riñones de tamaño pequeño, con mala diferenciación córtico-medular, ya estaríamos hablando de una probable enfermedad renal crónica, ya que ese riñón está fibrosándose, ¿no? Entonces, esas son las principales pruebas que yo les solicitaría. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? Una hemoglobina de 13.1, entonces un poquito alejado que el problema renal, si es que lo hubiera, fuera crónico, ¿no? Entonces esto más nos habla de agudeza. Una creatinina de 3.1, entonces es un valor altísimo. Y siempre que estemos ante una insuficiencia renal aguda, tienen que ver los valores previos. En este caso, tiene un basal, o sea, un valor previo conocido de 1 miligramo por decilitro. Tal vez acudió al hospital por algún consultorio, para alguna evaluación, qué sé yo. Y como siempre, se pide como exámenes basales hemograma, glucosa, urea, creatinina y electrolitos, de repente ahí teníamos ya un valor previo de creatinina en 1. Pero ¿qué pasa si llega un paciente de provincia, de repente que nunca se ha hecho atender y no tenemos de repente una historia clínica anterior ni un valor previo de creatinina? Vamos a ver más adelante criterios para este tipo de pacientes para saber si estamos ante una insuficiencia renal aguda. Pero aún así, aun si este paciente no tuviera ningún valor previo, yo tengo que hacer un control de creatinina a las 48 horas. Más aún si el valor de ingreso está por encima del valor normal. ¿Ya? Es importante siempre hacer un comparativo con la creatinina previa. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, el valor basal es 1 y el valor ahorita está triplicado. Una urea alta también en 85, el sodio con una ligera hiponatremia y el potasio dentro de valores normales. Lo que les decía, el FeNA, la fracción excretada de sodio, de 0.5%. Cuando estamos ante un FeNA menor al 1%, sí o sí es una insuficiencia renal aguda prerrenal. Entonces el FeNA nos va a servir para saber si estamos ante una prerrenal o una renal. Y finalmente el sedimento urinario que no tiene hallazgos patológicos. El hecho de que el sedimento esté normal y no haya de repente cilindros, no nos va a decir que no es una insuficiencia renal aguda. Puede ser una insuficiencia renal aguda en la que de repente no se observan los cilindros. Recuerden que el examen de orina es también operador dependiente, ¿no? De repente que el biólogo o el tecnólogo tenga mucha agudeza para poder visualizar estos cilindros. Entonces, finalizando, ¿qué tipo de insuficiencia renal aguda tendría este paciente? Puesto que la etiología es la deshidratación
y tenemos un FENA menor a 1%, sí o sí es una insuficiencia renal aguda prerrenal. Ahora, ¿cuál sería la conducta inicial? En insuficiencia renal aguda, el manejo es corregir la causa de fondo. En este caso, si el paciente está deshidratado, ¿qué hay que hacer? Hidratarlo profusamente. Si el paciente no tolera los líquidos vía oral, pues será por una hidratación endovenosa. Y ya cuando el paciente se recupere, ya vía oral. Eh, Recuerden que la hidratación, si bien es cierto, puede ser profusa, ¿no? Agresiva porque está deshidratado. Para nosotros elegir de repente si es una solución al 1 normal o al medio normal, siempre debemos tener en cuenta el valor de nuestros electrolitos. En este caso, el sodio está casi dentro del parámetro normal, entonces con confianza podríamos hidratarlo con una solución al 1 normal, que es el cloruro de sodio al 0.9%. De repente le indicaríamos cloruro de sodio al 0.9% a 120 cc por hora, ¿no? Entonces, con eso, lo primero, hidratar al paciente, descartar que sea un proceso infeccioso. Si lo fuera, iniciar antibiótico-terapia. Y si no, simplemente de repente manejar la deshidratación, la náusea, el vómito y nada. Entonces, una vez que se resuelve la deshidratación, se resuelve el proceso infeccioso si lo fuera, el riñón va a volver a recuperar su función renal habitual. Entonces, esa creatinina de 3 va a bajar hasta 1. ¿Alguna pregunta de este caso clínico? Doctora, en el caso que el FENA sea mayor de 2%, que nos indicaría pues que es renal, ¿también se le daría, se le administraría líquido, doctora, para poder hidratar al paciente? No, 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 no. En la prerrenal, la principal etiología es deshidratación, ¿no? Que puede ser un gran quemado, en este caso náuseas, vómitos, diarrea, los pacientes que tienen ostomías, grandes pérdidas por las ostomías. También no solamente en deshidratación, también en cualquier situación que provoque hipovolemia. De repente un paciente con una falla cardíaca muy descompensada, en la cual el corazón no bombea adecuadamente y el riñón no se perfunde. También puede ser en un paciente gran quemado, en pacientes que de repente tienen un accidente automovilístico y hay un sangrado interno, ¿no? Las hemorragias también. Entonces, cualquier situación que provoca hipoperfusión renal nos va a dar la insuficiencia renal aguda. Pero en el hospital, en los hospitales, que es donde se presentan más estas insuficiencias renales agudas, la principal causa es la deshidratación. Ahora, ¿cuáles son las principales etiologías de la insuficiencia renal intrínseca, renal o parenquimatosa, que son sinónimos? Pues como su nombre lo dice, es cualquier noxa o cualquier daño que se pueda producir agudamente o de forma brusca en cualquiera de las estructuras del riñón. Entonces, si es, por ejemplo, el daño por una vasculitis, lo que se afectan son los vasos. Si es por una glomerulopatía, lo que se dañan son las estructuras del glomérulo. Si fuera de repente los túbulos, el consumo de drogas, ¿no? Una rhabdomiolisis, el uso de contraste, el uso de aminoglicósidos, quinolonas o cualquier noxa que altere o que dañe cualquier estructura del riñón, nos va a provocar la insuficiencia renal parenquimal. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Corregir la causa de fondo. Por ejemplo, en este caso, si fuera otro paciente, ¿no?
que viene también con una elevación brusca de la creatinina y de la urea, pero tú al examen físico lo ves normohidratado, mucosas orales húmedas, presión normal, pero esa creatinina y esa urea están elevándose cada día. Entonces, yo digo, aquí hay un problema estructural en el riñón. De repente el paciente puede tener o la paciente una vasculitis, ¿no? O de repente un lupus, ¿no? Entonces, ¿ahí qué nos va a servir? Nos va a servir el estudio de la proteinuria en 24 horas para identificar pérdida de proteínas anormal. También visualizar en el examen de orina si hay la presencia o no de sangre, ¿no? Para descartar si es una vasculitis, eso encaja como un síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, los famosos síndromes nefríticos, síndromes nefróticos o cualquier daño a nivel tubular o las vasculitis son las principales causas de insuficiencia renal aguda parenquimal. Y en este caso, tengo que corregir la causa de fondo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar esas patologías, no hidratar al paciente. Si fuera una vasculitis, está activa, tengo que pulsar al paciente con corticoide, biopsiar al paciente para saber el pronóstico, ¿no? Y cuál es el manejo adecuado. Si fuera una nefritis lúpica, también trato el lupus, freno la actividad del lupus y el riñón vuelve a su función renal habitual. Si fuera un problema por una necrosis tubular aguda o una nefritis intersticial por AINES más omeprazol, retiro los AINES del consumo habitual, retiro el omeprazol o retiro cualquier noxa que esté provocando el daño al riñón. ¿Me entendiste? Entonces siempre se corrige la causa. Y si fuera posrenal, en el posrenal, ojito, no nos sirve el FENA. En el posrenal, como vamos a ver más adelante, la clínica es florida, es característica. ¿Y qué tengo que hacer? No lo voy a hidratar. Tengo que desobstruir la vía urinaria, ¿no? La posrenal se da por una obstrucción a cualquier nivel de la vía urinaria. Entonces, desobstruyo con la finalidad de que la orina pueda seguir saliendo al exterior. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No les ha quedado claro para empezar con lo siguiente? Muy bien. Siguiente. Entonces, el concepto que lo tienen que tener de memoria, lo que está en amarillito, ¿no? La insuficiencia renal aguda es la pérdida brusca en cuestión de horas o días de la función del riñón. ¿Qué tenemos que utilizar? ¿Qué valores, qué parámetros se utilizan para decir este paciente está con insuficiencia renal aguda? Primero, la creatinina y segundo, la diuresis. Entonces, cuando hay un aumento de creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, diremos, este paciente tiene una insuficiencia renal aguda. Imagínense que llegó por emergencia un paciente y en sus exámenes tenemos una creatinina de 1. Imagínense que es un diabético con mal control, que está con una ITU en este momento. Entonces, en sus exámenes basales sale una CREA de 1. Pero a los 2 días se toma nuevamente un control para saber cómo está el paciente y encontramos una creatinina de 1.3. Estaríamos ante una insuficiencia renal aguda. Y es así que muchas de estas se dejan pasar por alto. Porque si ustedes solo se fijan en el resultado del día, una creatinina de 1.3, de pronto no se acuerdan los valores normales y miran lo que pone el laboratorio, valor normal hasta 1.3, ustedes podrían decir, este paciente está normal. Y no es así.
porque si tuvieran tomado la molestia de ver su examen al ingreso con una creatinina de 1, ya ustedes podrían haber hecho el diagnóstico temprano de una insuficiencia renal aguda. ¿Y para qué nos importa diagnosticarlo precozmente? Pues para manejarlo, para evitar más daño, evitar todo nefrotóxico y proteger ese riñón. Porque muchas veces cuando ya se presenta la insuficiencia renal aguda, el paciente también se complica, ¿no? Obviamente esta insuficiencia renal aguda va a ser secundaria de repente a una infección, una sepsis, a deshidratación, qué sé yo. Pero siempre la insuficiencia renal aguda va a descompensar más al paciente, entonces tenemos que evitarlo. Y aparte, que mientras más pase el tiempo y el paciente sigue con falla renal, esta falla incluso puede perpetuarse. Entonces, por eso es que es importante un diagnóstico precoz. Ahora, si de repente ustedes están en periferia, no tienen un laboratorio a la mano o el laboratorio no dosa creatinina, pues podemos hacer uso de la diuresis, colocar una sonda Foley y es lo más sencillo. Y con eso se puede monitorizar la diuresis. Entonces, cuando estamos ante una disminución de la diuresis a menos de 0.5 mililitros por kilo por hora por más de 6 horas, también podemos hacer el diagnóstico de una insuficiencia renal aguda. Entonces, cualquiera de estos dos parámetros se utilizan y hacemos rapidito nuestro diagnóstico. En la parte inferior hay una tabla, ¿no? Bueno, eso es más de especialidad, pero tienen que tener una noción. Así como en la enfermedad renal crónica hay 5 estadios y el 5 es el más severo, ¿no? El que se le considera terminal. En la insuficiencia renal aguda tenemos 3 tipos de acuerdo a la severidad. CADIGO o AKIN 1, 2 y 3. Obviamente el más severo es el grado 3 y el más leve el grado 1. Y como se ven los recuadros, esto para valorar o situar en qué estadio está el paciente de injuria renal aguda, pues nos basamos en cuánto se eleva la creatinina. En el 1, la creatinina se eleva en el 1.5, ¿no? O como el concepto tradicional, se eleva en 0.3 en 48 horas. En el 2, la creatinina duplica su valor inicial. Y en el 3, que es más severo, el paciente triplica su valor basal. Y si, por ejemplo, es un paciente que llega por emergencia y en su primer examen de laboratorio sale un valor de 5, también ya lo podemos catalogar como insuficiencia renal aguda, hasta que la ecografía no nos diga lo contrario. Y en cuanto a la diuresis, el 1 es cuando la diuresis es menor a 0.5 mililitros por kilo por hora por 6 horas. El 2, igual, pero por más tiempo, por 12 horas. Y el 3 es cuando el paciente tiene menos de 0.3 mililitros por kilo por hora en un día o anuria mayor a 12 horas. Muy bien, siguiente. Entonces, ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de la insuficiencia renal aguda? Pues oliguria o anuria, que es un criterio diagnóstico de insuficiencia renal aguda. La presencia de edemas, ¿no? Náuseas, no necesariamente porque el paciente tenga el cuadro como el caso clínico, sino las náuseas aparecen cuando la urea está muy alta en sangre. La famosa gastropatía urémica. En el caso que sea una insuficiencia renal aguda prerrenal, podríamos encontrar al paciente con signos de deshidratación o hipovolemia, como taquicardia, hipotensión y mucosas orales secas. La urea, también aparte de la gastropatía urémica, puede provocar encefalopatía urémica,
que se va a caracterizar porque el paciente empieza con confusión, letargo, somnolencia y en casos graves incluso convulsiones y coma. Muy bien. Siguiente. La clasificación que ya les expliqué, la prerrenal, la intrínseca y la posrenal. La más común es la prerrenal. Cualquier situación que provoque hipovolemia, ¿no? Gasto cardíaco bajo, falla hepática, el uso de AINES, YECA, SARA-2, ciclosporina. En la intrínseca, ¿no? Cualquier lesión en cualquier estructura del riñón, por ejemplo, en el glomérulo, las glomerulonefritis, en los túbulos y en el intersticio, el uso de algunos fármacos nefrotóxicos, la sepsis, las infecciones, las alergias, rabdomiolisis, el uso de contraste iodado, el uso de cisplatino, el uso de aminoglicósidos, anfotericina B, ¿no? Y cuando lo que se lesiona son los vasos, pues de repente es una glomerulonefritis por vasculitis, por SHU, por nefritis lúpica, ¿no? Y la posrenal, que es la que menos se presenta, alrededor de un 5%, es por una obstrucción a cualquier nivel de la vía urinaria. Puede ser el cuello vesical, la uretra, la unión pielo-ureteral, ¿no? Y esta obstrucción muchas veces es unilateral o bilateral. Unilateral sobre todo cuando estamos ante la presencia de cálculos, ¿no? Si hay un cálculo grande impactado en el riñón derecho, la uropatía obstructiva o falla renal posrenal va a ser en el único lado donde esté el cálculo, ¿no? Muy bien, siguiente. Bueno, estos cuadritos son más igual de etiología de la ira prerrenal. Siguiente. Aquí les puse una imagen de la ira prerrenal, ¿no? Un anciano, un adulto mayor que por insolación sufre un desmayo, se sigue deshidratando más, ¿no? Que también es algo característico. Las iras prerrenales afectan mayormente a los adultos mayores, ¿no? Que son más frágiles. Ya les había comentado que la ira prerrenal es la más frecuente de las tres. Se va a presentar por la hipoperfusión renal por diferentes causas, ¿no? Es la más común en nuestro medio, náuseas y vómito y diarreas. Esta insuficiencia renal aguda va a provocar, o el paciente muchas veces va a estar hipotenso, ¿no? Taquicárdico. Entonces, cuando hay hipotensión, ya habíamos visto en la anterior clase, se activa el SAR como mecanismo compensatorio para elevar la presión arterial. Entonces, al activarse este SAR, va a haber una disminución de la diuresis y una orina más concentrada. Incluso aparte de activarse el SAR, también se activan los baroreceptores hipotalámicos y también se activa o se secreta hormona antidiurética con la finalidad de retener más agua. Por ende, la diuresis es disminuida. El cuadro clínico de la ira prerrenal se caracteriza por hipotensión, taquicardia, mucosas orales secas, náuseas, vómitos y confusión por la elevación de la urea, ¿no? Gastropatía urémica y encefalopatía urémica. Asimismo, en la ira prerrenal vamos a encontrar que la orina va a estar concentrada y la osmolaridad urinaria va a ser mayor a 450 miliosmoles por kilo. El sodio urinario va a ser menor a 12 miliequivalentes por litro y el FeNA menor al 1%. Esos datos es importante que los aprendan porque esto suele ser siempre muy preguntado en los exámenes de admisión, hasta para residentado. Muy bien, siguiente. Luego, en la ira parenquimatosa.
ya saben, lesiones en cualquier estructura del riñón, ¿no? Puede haber oclusión de los grandes vasos, las enfermedades de pequeño vaso como las vasculitis, la aterotrombolia renal, las glomerulopatías, la necrosis tubular aguda por isquemia, nefrotoxinas, rabdomiolisis, la nefritis intersticial aguda por fármacos, infecciones, enfermedad sistémica, ¿no? Obstrucción a nivel intratubular, la nefropatía por uratos, cristaluria, etc. Infinidad de causas. Y en la porrenal o obstructiva, entonces tiene que evidenciarse la obstrucción, ya sea a nivel de vejiga, eh, la unión pielo-ureteral, ¿no? A cualquier nivel. ¿Y cuáles son las principales causas, no? La presencia de tumores, litiasis, necrosis papilar, fibrosis retroperitoneal, ¿no? Eso. Siguiente. Entonces, en la ira intrínseca les puse la imagen de la piernita edematizada para que recuerden que es cualquier daño en la estructura del riñón y lo más común son las glomerulopatías, que pueden darnos un síndrome nefrótico o un nefrítico. Ante esto, ¿qué hacemos? Si pidiendo toda la batería de exámenes para descartar secundarismo, ¿no? Ya saben, enfermedades autoinmunes, infecciones, neoplasias. Si buscamos ello y todo es negativo, pues tendremos que biopsiar al paciente para saber qué enfermedad tiene su riñón y tratarla. Entonces, el cuadro clínico característico va a ser edema, fatiga, náuseas, ¿no? También cierto trastorno del sensorio por la elevación de la urea, ¿no? Aquí sí, pues la hematuria, si estuviéramos ante un nefrítico, la pérdida de proteínas en orina, si estuviéramos ante un nefrótico, disminución del débito urinario, ¿no? Oliguria, y también la presencia de un sedimento urinario patológico. En una ira intraparenquimal, ¿qué vamos a encontrar? Los famosos cilindros granulosos. Entonces, en la ira intrínseca, la orina va a ser diluida, la osmolaridad urinaria va a ser menor a 350 miliosmoles por kilo, el sodio urinario mayor a 20 y el FeNA mayor al 1%. Siguiente. Y en la ira prosrenal vamos a encontrar el famoso globo vesical, como se ve en la imagen, ¿no? Es palpable y doloroso. Puede haber también dolor lumbar, oliguria, anuria, edema, fatiga, náuseas y encefalopatía características o propia de la elevación de la urea, ¿no? En el varón, la causa más común es la hiperplasia benigna de próstata, el NM de próstata o el NM de vejiga. En mujeres es el NM de cuello uterino, una vejiga neurogénica o una retroperitonitis fibrósica. Y causas comunes para ambos sexos, la presencia de hepatitis, tumores o estrechamiento de los uréteres. Aquí sí no nos sirve el FeNA ni la osmolaridad urinaria, porque este es un tema netamente obstructivo. Aquí no hay una lesión en la estructura del riñón, ni tampoco el paciente está deshidratado o hipoperfundido. Aquí simplemente hay un impedimento para que la orina salga al exterior. Siguiente. En el diagnóstico ya saben los exámenes de perfil renal, creatinina, urea, AG, electrolitos en orina, sedimento urinario y el FeNA. Les puse la imagen del cilindro hialino, que es característico de la ira prerrenal, y el granuloso de la ira intrínseca. Siguiente. En cuanto a la imagenología, una ecografía renal es importantísima y nos va a servir mucho
sobre todo en la ira posrenal, cuando ya tenemos la sospecha de que hay una obstrucción y que hay una elevación de urea y creatinina por ello. En la ecografía renal vamos a encontrar riñones gigantes, mucho más grandes, porque la orina retrógradamente regresa al riñón, ya que no puede salir al exterior, regresa. Entonces, como se ve en la imagen, en la del lado derecho, el riñón se vuelve más grande, más rechoncho, a expensas de toda la orina que regresa. Y muchas veces esto puede excluir la corteza renal. Entonces, también cuando hagan urología van a ver que hay grados de, de severidad, ¿no? De acuerdo a la hidronefrosis que haya. Muy bien. Siguiente. En este cuadrito está el diagnóstico diferencial de ira prerrenal y parenquimal, ¿no? En cuanto a la osmolaridad urinaria, el FENA y la presencia de los cilindros. Siguiente. Bueno, eso es un pequeño algoritmo, ¿no? Todo paciente que con una adecuada anamnesis y examen físico o tengamos en mente una insuficiencia renal aguda, ¿qué le pedimos? Su sedimento urinario, electrolitos, AGA, urea, creatinina, electrolitos en orina para sacar el FENA y una ecografía renal. Si esta fuera los resultados que nos indican que es una insuficiencia renal aguda prerrenal, es el FENA menor al 1%, un sedimento urinario normal y o con la presencia de cilindros salinos, ¿no? Una buena respuesta al tratamiento hemodinámico, o sea, lo hidratas profusamente a tu paciente y en la creatinina control el valor va a disminuir. Si estuviéramos ante una parenquimatosa, en el cual el FEN es mayor al 1%, y bueno, tomamos la decisión y si todo el secundarismo es negativo, biopsiamos al paciente. Y en la obstructiva, sea cual fuera la etiología, hay que desobstruir la vía urinaria, es decir, hacer uso de un catéter doble J, una talla vesical o una nefrostomía para poder drenar la orina que esté estancada en el riñón. Siguiente. Tratamiento de soporte. El tratamiento general es un balance hídrico neutro. Tampoco vamos a irnos al otro lado y sobrehidratar al paciente, ¿no? Una dieta adecuada, hiposódica, hipoglúcida si el paciente fuera diabético y también controlar el trastorno hidroelectrolítico si se presentara, sobre todo del potasio. Ustedes saben que la hipercalemia es mortal. Entonces, manejar la hipercalemia si es que la hubiera. Y si es que hubiera acidosis metabólica, pues también manejarla con bicarbonato de sodio. Ajustar la dosis de los fármacos, sobre todo los antibióticos. Evitar nefrotóxicos, como el uso de contraste, AINES, YECA, ARA2, aminoglicósidos, fluoroquinolonas. Y si pese a dar todo este tratamiento de soporte, la creatinina no se estanca o no baja, por el contrario, sube, pues, ¿qué queda? ¿Quién me dice? Si vemos que damos todo el tratamiento de soporte y no hay mejoría, pues nos quedará darle pase a diálisis. Obviamente va a ser una diálisis de soporte hasta que el riñón vuelva a funcionar con normalidad. No es como en los crónicos en los que ya se inicia el tratamiento de por vida, ¿no? Muy bien. Siguiente. En cuanto al tratamiento etiológico, no olvidar. En la prerrenal
mejorar la hipoperfusión renal. Básicamente con una rehidratación intensiva, cardiotónicos, en la parenquimatosa, suspender los nefrotóxicos y manejar la causa de fondo. Si fuera glomerulopatía, si fuera vasculitis, si fuera lesión tubular. Tratar la causa de fondo. Y en la posrenal, hacer uso de una sonda vesical, un catéter doble J o pigtail, talla vesical o nefrostomía para drenar la orina. Para esto, el urólogo pide estudios como una uroten con contraste para que se remarque bien a qué nivel es la obstrucción y ellos vean cuál es la mejor forma de desobstruir. Muy bien. Siguiente. Y finalmente el test de cierre. ¿Cuál es la definición de insuficiencia renal aguda? Está en amarillito. Pérdida de la función renal, doctora, en horas o días. Ya, pero háblame de valores. La creatinina mayor a 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas. Ajá. Y Y o la disminución de diuresis también. tienen que aprenderse ese valor, sí. Segunda, un paciente con hipovolemia, mucosas orales secas, FeNA menor a 1%. ¿Qué diagnóstico presuntivo tiene? Es igual al caso clínico. Es una ira Eh, prerrenal, doctora. Insuficiencia una renal ira aguda, renal. Sí. prerrenal. ¿Qué estudio utilizamos para identificar una causa obstructiva de insuficiencia renal aguda? ¿Dónde observamos la hidronefrosis? Una ecografía, doctora. Una ecografía. En necrosis tubular aguda, ¿qué hallazgo esperas encontrar en el sedimento urinario? ¿Qué cilindro encuentro? Granuloso, Esta- doctor. Granuloso. Muy bien. Hialino es en la prerrenal. ¿Cuál es la principal etiología de ira posrenal en mujeres? ¿Mm? En mujeres, cáncer de cuello uterino. ¿Y cuál es el tratamiento de la ira prerrenal? Hidratación, principalmente hidratación, doctora. Hidratación. Ujú. Si fuera el caso de un paciente con un accidente automovilístico y está con sangrado interno, pues será transfundirle sangre, ¿no? O depende del paciente. Pero sí, en general, como la principal etiología es la deshidratación, pues hidratarlo. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, suerte en su examen. No hay Gracias, preguntas. doctor. No, no hay preguntas. Suerte.